Bueno, vamos a comenzar a resolver el ejercicio número 4 del trabajo práctico número 1 que tiene que ver con demanda. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener en cuenta que la consigna indica: explique qué ocurre con la demanda en cada uno de los siguientes casos. 1. Juguetes en Navidad. Muy bien, entonces si nosotros consideramos la demanda, en este caso de juguetes, ¿qué ocurre con la demanda de juguetes en Navidad? Bueno, recordemos que si queremos graficar la demanda, en el eje horizontal vamos a representar las cantidades y en el eje vertical vamos a representar los precios. La demanda tiene pendiente negativa. Bueno, entonces esta sería la demanda de juguetes. En Navidad, ¿qué ocurre con la demanda? Se desplaza hacia la derecha. La demanda de juguetes aumenta. Entonces acá podemos indicar la demanda aumenta. O lo que es lo mismo, se desplaza hacia la derecha. Ojo que acá estamos viendo que está cambiando toda la relación funcional, distinto de un cambio sobre la misma curva de demanda, donde veríamos alteraciones en el precio, por lo cual se modificarían las cantidades demandadas. Esto es un cambio de la demanda. 2. Helados en verano. Bueno, el gráfico sería similar a este. Vamos a ver que en verano la demanda de helados aumenta, por lo cual el gráfico sería exactamente igual, solamente que en este caso estaríamos considerando los helados y en este caso, en el primer inciso, estábamos considerando como bienes a los juguetes. Tendríamos la cantidad de helado y el precio del helado. La demanda de helados y en verano la demanda de este bien aumenta. Es decir, se desplaza hacia la derecha. Tres, ventiladores en invierno. Bueno, la demanda de ventiladores en invierno se contrae, o sea que se desplaza hacia la izquierda. Esta sería la demanda de ventiladores y como estamos en época de invierno, de acuerdo a la consigna, vamos a ver que la demanda se desplaza hacia la izquierda. Noten que estos condicionantes que me van modificando la demanda no tienen que ver ni con el precio ni con la cantidad, por lo cual cuando nosotros considerábamos la relación funcional entre precio y cantidades, decíamos que había una serie de factores que manteníamos constantes. Noten que en este caso, por ejemplo en el inciso 3, tenemos en cuenta que la época hace que la preferencia por los ventiladores sea menor en este caso. Cambian las preferencias porque estamos en una época donde no se requieren de los mismos. Pero si, por ejemplo, diríamos ventiladores en verano, ahí veríamos que hay un aumento de la demanda. En este caso, la demanda se contrae.
Bueno, inciso número 4. Libros de texto al inicio del año escolar. Bueno, como los chicos van a entrar a la escuela, van a empezar a cursar en el grado correspondiente, ¿qué ocurre? La demanda de libros de textos aumenta. Veamos qué nos indica el inciso número 5. Bronceadores en invierno. ¿Qué pasa con la demanda de bronceadores en invierno? Muy bien, entonces vamos a tener las cantidades, que en este caso serían de bronceadores, y el precio en el eje vertical. Tenemos la demanda de bronceadores y en invierno, ¿qué pasa con la demanda de bronceadores? Cae. En este caso la demanda se contrae o lo que es lo mismo se desplaza hacia la izquierda. Veamos el inciso 7. No, 7 no, 6, perdón. Juguetes en el inicio del año escolar. Bueno, los chicos van a empezar la escuela, por lo cual hay que comprarle los útiles escolares. Entonces la demanda de juguetes se contrae. Tengan en cuenta que D', yo estoy utilizando D' para denotar que es la nueva demanda. Siete. El incremento en el ingreso per cápita de la curva de demanda de mercado de la electricidad. Bueno, vamos a considerar la demanda de mercado de, en este caso, la electricidad. ¿Qué pasa si aumenta el ingreso por individuo? Vamos a considerar que la electricidad es un bien normal. A medida que aumenta el ingreso, entonces aumenta la demanda de electricidad. Por lo cual vamos a considerar que la demanda se desplaza hacia la derecha. Entonces acá tendríamos las cantidades medidas en kilowatts de consumo, tendríamos el precio, consideramos que esta es la demanda inicial y ahora aumenta el ingreso per cápita, por lo cual la demanda de electricidad aumenta. La nueva demanda viene representada por D'. Veamos el inciso 8. Incremento en la conciencia del ahorro energético en la curva de demanda de mercado de la electricidad.
Entonces, nosotros tenemos nuestra demanda de mercado de electricidad. Sin embargo, ahora las personas entienden que hay que cuidar el medio ambiente y que por eso es importante reducir el consumo de electricidad, por lo cual la demanda, la nueva curva de demanda va a ser de prima, que es la que representamos en azul. Veamos qué nos pide el inciso 9. Incremento en el precio del gas natural en la curva de demanda de mercado de la electricidad. Bueno, entonces estamos considerando la electricidad, el mercado, en este caso la demanda de electricidad. Y sabemos que aumenta el precio del gas natural. ¿Esto tiene algún tipo de efecto en la demanda de electricidad? Bueno, entonces esto sería 9. Esta sería la demanda de electricidad. ¿El gas será un bien que está relacionado con la electricidad? Si aumenta el precio del gas, ¿tendrá algún tipo de efecto en la demanda de electricidad? Podríamos considerar que el gas y la electricidad son bienes sustitutos. Por lo cual, si aumenta el precio del gas, seguramente los consumidores van a volcarse a consumir más electricidad. Por lo cual, la demanda de electricidad se desplazaría hacia la derecha. Veamos el inciso 10. Baja el precio de la electricidad. Entonces vamos a ver en este caso que hay un movimiento sobre la misma curva de demanda. Entonces vamos a considerar la demanda de mercado de la electricidad. Acá tenemos las cantidades y acá tenemos los precios. Pero ahora baja el precio de la electricidad, la tarifa disminuye. Entonces vamos a ver que hay un desplazamiento, no hay un desplazamiento de la curva de demanda, sino que hay un movimiento sobre la misma curva. Esto sería un cambio en la cantidad demandada, distinto de lo que estuvimos viendo en los otros incisos, que veíamos que la demanda se desplazaba hacia la derecha o hacia la izquierda, y entonces estábamos en presencia de un cambio de la demanda. Aquí solamente vamos a observar que hay un cambio en la cantidad demandada. Que en este caso se ve motivado por una baja en el precio de la electricidad. Supongamos que el precio inicialmente era P de X sub 0 y la cantidad demandada era X sub 0. Ahora bien, si baja el precio, supongamos a P de X sub 1, ¿cuál es la cantidad demandada? La cantidad demandada es X sub 1. Y noten qué ocurre con la cantidad demandada, aumenta.
Por lo cual lo que estamos haciendo es observar un movimiento sobre la curva de demanda. Entonces estamos en presencia de un cambio, un movimiento sobre la misma curva de demanda, entonces estamos observando un cambio en la cantidad demandada. Diferente a lo que estábamos viendo hace rato con los distintos incisos, donde cambiaba toda la relación funcional porque se alteraba alguno de los determinantes de la demanda, entonces la demanda se desplazaba ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda y eso era un cambio en la demanda. Ahora simplemente se alteró el precio, bajó y se modificó la cantidad demandada. Vamos a ver el inciso 4, el ejercicio 4b. Que nos pide: grafique las siguientes curvas de demanda, luego calcule la elasticidad precio de demanda si el precio es 2. Bueno, el primer inciso que nos dan es X sub D, o sea, estamos haciendo referencia a que es la demanda, que son las cantidades demandadas, menos 10 por P de X más 100. Después nosotros cuando trabajemos con la oferta de mercado vamos a ver que a X le vamos a poner el subíndice O el subíndice S para hacer referencia que son las cantidades ofrecidas. Muy bien, entonces la ecuación de la demanda en este caso es X igual a menos 10 por el precio más 100. Hay que graficar esta demanda. ¿Cómo podemos graficarla? Vamos a armar una tablita donde le vamos a dar valores al precio para determinar las cantidades demandadas. ¿Qué pasa si el precio es 0? Menos 10 por 0 más 100 sería 100. ¿Qué pasa si el precio es 10? Menos 10 por 10 va a ser menos 100 más 100 va a ser 0. Acá tenemos el precio en el eje de las ordenadas y en las abscisas vamos a ubicar las cantidades demandadas. Muy bien, ¿qué pasa si el precio es 0? Si el precio es 0, la cantidad demandada es 100. ¿Qué pasa si el precio es 10? La cantidad demandada es 0. Entonces vamos a unir con una regla los puntos. Y esta sería la demanda.
acá no nos olvidemos de poner que en el eje de las abscisas se representan las cantidades demandadas. Luego calcula la elasticidad precio de la demanda si el precio es 2. Si el precio es 2, acá permítanme agregarlo en la tablita. ¿Cuál sería la cantidad demandada? Si el precio es 2, vamos a reemplazar en la ecuación de la demanda. Me quedaría menos 20 más 100, me quedaría 80. Entonces, para un precio de 2, la cantidad demandada es 80. ¿Cómo calculamos la elasticidad precio? Fíjense que nos piden para un precio de 2. Entonces vamos a necesitar calcular la elasticidad puntual. Entonces sería cómo cambia X cuando cambia P de X por P de X sobre X. Esto habíamos dicho que era la pendiente de la demanda. La pendiente de la demanda sería menos 10 por el precio. Pero el precio es 2 y la cantidad es 80. Entonces me quedaría menos 20 sobre 80, o lo que es lo mismo, en este caso me quedaría 1 y aquí 4, sería menos un cuarto, o sea, menos 0,25. Si debemos interpretar ese resultado, la elasticidad precio en valor absoluto sería un cuarto, lo que es menor que 1, por lo cual la demanda es inelástica. Ante un aumento de un 1% en el precio, la cantidad demandada disminuye en 0,25%. ¿Qué pasa para el inciso 2? Vamos a ver que P es igual a 50 menos 0,1 por X. Entonces este era el primer inciso. Veamos el segundo inciso. P igual a 50 menos 0,1 por X. Noten que hay una relación inversa entre precio y cantidad. Esto, cuando nosotros tenemos despejado el precio en lugar de la cantidad, se conoce como demanda inversa. Noten que tenemos la expresión, la ecuación de la demanda, pero en vez de tener despejado X, como usualmente se realiza, tenemos despejado P. Si queremos calcular, bueno, en este caso calcular la elasticidad, vamos a tener en cuenta que la elasticidad precio puntual nos solicitan la pendiente de la demanda y es recomendable que esté despejado X, o tener en cuenta que en este caso, ¿cómo cambia? P de X. Cuando cambia X es menos 0,1. Entonces, si yo quiero calcular cómo cambia X cuando cambia P de X para obtener la pendiente de la demanda, esto es 1 sobre el cambio en P de X sobre el cambio en X. O sea, esto sería 1 sobre menos 0,1. Muy bien, pero antes nos pedían que grafiquemos, entonces deberíamos armar una tablita.
Le vamos a dar valores a las cantidades para determinar el precio en este caso. ¿Qué pasa si X vale 100? Si X vale 100, nos quedaría 50. Bueno, el precio sería igual a 50 menos 0,1 por 100. O sea que sería 40. ¿Qué pasa si X vale 0? Si X vale 0, el precio es 50. Grafiquemos. Tenemos las cantidades y tenemos los precios. Bueno, sí, la cantidad demandada es 100, el precio es 40. Si la cantidad demandada es 0, el precio es 50. Para graficar la demanda vamos a unir estos dos puntos. Entonces esta sería la demanda. Noten que a diferencia del caso anterior, que podríamos hacerlo también, escribir la ecuación de la demanda, en este caso simplemente puse D para representar qué es la demanda. Si no, podríamos haber puesto P igual a 50 menos 0,1 por X, que es la ecuación de la demanda, en este caso la demanda inversa. Bueno, ahora calculemos la elasticidad precio. Cuando el precio es 2, ¿cuál será la...? A ver, lo voy a poner aparte. Si P de X es igual a 2, entonces, ¿cuál sería la cantidad demandada? Recordemos que la ecuación es P de X igual a 50 menos 0,1 por X. Entonces, donde dice P de X, vamos a reemplazar por 2. Sería igual a 50 menos 0,1 por X. Noten que en este caso estoy utilizando como si fueran lo mismo P de X y X. Estamos haciendo referencia al precio del bien, que usualmente lo representamos con la letra X. Muy bien, entonces sería 2 menos 50 igual a 0, menos 0,1 por X. Entonces sería menos 48 igual a menos 0,1 por X. Entonces, X es igual a 480. Si el precio es 2, la cantidad demandada es 480.
¿Cómo se calcula la elasticidad precio? La elasticidad precio puntual sería el cambio en X sobre el cambio en P de X por P de X sobre X. En este caso estamos considerando un precio en particular. Por eso es que no estamos recurriendo a la elasticidad arco, donde necesitábamos 2 puntos. Si necesitamos 2 puntos, entonces vamos a estar en presencia de 2 precios y 2 cantidades. Esto habíamos dicho que era la pendiente de la demanda. Y nosotros debíamos tener despejada en la ecuación de la demanda X y leíamos el numerito que multiplicaba al precio. El tema es que nosotros tenemos esta ecuación. P de X igual a 50 menos 0,1 por X. Entonces, si nosotros miramos aquí, vamos a decir la pendiente es cómo cambia P de X cuando cambia X. Veo el numerito que acompaña a la X y en este caso sería menos 0,1. Pero acá, ¿qué me piden? La variación de X sobre la variación del precio. Fíjense que una expresión es la inversa de la otra. Por lo cual, yo lo puedo calcular a esto como 1 sobre menos 0,1, lo que yo le estaba diciendo hace rato cuando íbamos a empezar. Si yo tengo la variación de X sobre la variación de P de X, esto es lo mismo que 1 sobre la variación de P de X sobre la variación de X. Entonces 1 sobre menos 0,1 va a ser la pendiente de la demanda. Si no, lo que puedo hacer es despejar X. Si quieren, como ejercicio lo podríamos hacer para quedarnos convencidos. Nosotros tenemos la ecuación de la demanda inversa, que es P de X igual a 50 menos 0,1 por X. Queremos la ecuación de la demanda, la que usualmente trabajamos, donde la variable que se encuentra despejada es X. Entonces tenemos la cantidad en función del precio. Acá tenemos el precio en función de la cantidad. P de X menos 50 es igual a menos 0,1 por X. Este menos 0,1 está multiplicando, ¿cómo pasaría el otro miembro? Dividiendo. Entonces nos quedaría 1 sobre menos 0,1 por P de X menos 50 sobre menos 0,1 igual a X. Entonces sería 1 sobre menos 0,1 por P de X menos dividido menos va a ser más. Y en este caso tendríamos 500 más 500. Y nosotros podríamos calcular cuánto da 1 dividido 0,1, que esto sería, con el menos adelante sería menos 10 P de X más 500 igual a X. Pero observen que 1 sobre menos 0,1 no es otra cosa que menos 10. Acá yo ya tengo despejada la ecuación de la demanda. Y diría, ¿cómo cambia X cuando cambia P de X? Sería el numerito que acompaña al precio, es menos 10. Pero fíjense que menos 10, ¿de dónde sale? De hacer 1 sobre menos 0,1, por lo cual, si nosotros acá ya directamente decimos la variación de P de X sobre la variación de X menos 0,1, pero para calcularle la elasticidad que necesitamos la variación de X sobre la variación de P de X, tengan en cuenta que yo voy a utilizar de forma distinta, así como sinónimo, cambio o variación. En este caso nos quedaría que 1 sobre menos 0,1 es menos 10. Entonces yo podría haber hecho 1 sobre menos 0,1 o tomar este camino en el cual yo despejaba la variable X en la ecuación, en este caso de la demanda inversa, y de allí calculaba su precio.
¿Cuál es el precio? El precio es 2 y la cantidad es 480. Calculamos la elasticidad. Tengamos en cuenta que la elasticidad puede ser negativa porque depende de la pendiente de la demanda. La pendiente de la demanda nos está indicando que es la ecuación inversa entre precio y cantidad. En valor absoluto, sin el signo sería 0,040, que es menor que 1, por lo cual la demanda es 9.